Muy buenos días amigos de Vivencias Populares. Bueno, hoy es un día bastante poético y melancólico. Vamos a hablar bastante de poesía. Bueno, hoy vamos a hablar de poesía norteamericana, especialmente la poesía surgida de un movimiento, si cabe el término, que se llamó Generación Beat, como pueden ver acá, ¿no? El nombre es un juego de palabras en inglés, beat que significa golpeado, pero también bien tiene cierto reflejo de cierto misticismo que tenían básicamente en relación a la naturaleza, o sea, de beatitud. Bueno, enormes poetas, yo los descubrí en mi adolescencia, un tipo de literatura que a un adolescente tal vez lo puede marcar demasiado o sacudir demasiado, todas estas cosas de la libertad, de la rebelión, bueno, que tiene este tipo de literatura, ¿no? Muchos por ahí los escucharon nombrar, otros no. Tuvo una bastante influencia en Latinoamérica, el movimiento de la generación Beat, y temporalmente surgió alrededor de los años 50, lo que llamaban los hipsters, que iban por los bares escuchando jazz moderno y poetizando, y tomándose un whisky. Bueno, fíjense toda esta generación, fueron chicos cuando fue la crisis del 30, soportaron toda la Segunda Guerra Mundial y luego Estados Unidos entró en el conflicto de Vietnam. O sea, una época de guerras, de grandes cambios morales, de grandes conflictos. Bueno, esto marcó a esta generación golpeada y beata, por decir de algún modo, ¿no? Seguramente habrán escuchado hablar de un famoso novelista que se llamaba Jack Kerouac. Jack Kerouac, que fue como el fundador de este movimiento, fue también poeta, pero básicamente fue novelista. Tuvo una vida bastante extraña, ¿no? Él era de origen canadiense, canadiense-francés, por lo que no habló inglés, ¿no? Si bien nació en Lowell, Massachusetts, no habló inglés hasta los 6 años, ¿no? Este, Gran parte de su vida fue un continuo movimiento por Estados Unidos, Canadá y México, ¿no? Muchas veces haciendo dedo, se casó 3 veces y 3 veces se divorció. Es una vida bastante bohemia. Era toda una generación que no soportaba más el clima bélico de la Guerra Fría que había en Estados Unidos, un clima bastante opresivo, buscaban cambios culturales, morales, sexuales. Bueno, este, Jack Kerouac escribió un montón de novelas, pero la más conocida es En el camino, On the Road, o sea, en el camino o en la carretera, ¿no? Acá le muestro fotos de las 2 ediciones que tuve. Primero tuve la de Losada, ¿no? Que en alguna mudanza se perdió, y después tuve la de Anagrama, ¿no? Que suena un poco más gallega en la traducción, pero bueno, no sé, forman parte de los libros que uno ama, ¿no? Todas, es toda una narración generalmente escrita en tono autobiográfico respecto a permanentes movimientos, o sea, ir, qué sé yo, en un camión de carga de un estado a otro buscando a sus amigos, consiguiendo novias, yendo a los bares a tomar un whisky y escuchar bebop, o sea, la música de Charlie Parker, que los influía bastante. Este, Hay una frase que define bastante esta generación, que forma parte de En el Camino, que dice: la única gente que me interesa es la que está loca. La gente que está loca por vivir, loca por hablar, loca por salvarse, con ganas de todo al mismo tiempo. La gente que nunca bosteza ni habla de lugares comunes, sino que arde como fabulosos cohetes amarillos explotando igual que arañas entre las estrellas. O sea, para un adolescente, ¿no? Estos pre-hippies, ¿no? Que había en esta época. La curiosidad es que cuando Jack Kerouac escribe En el camino, no le escribe como cualquier otro escritor. Toma una máquina de escribir, le inserta un rollo de teletipo, o sea, un rollo
que más o menos tiene cientos de metros, y sin parar durante 2 semanas, o 3 semanas, un mes, inclusive tomando café, a veces anfetaminas, qué sé yo, crea esta obra que cambió la literatura. Si ven en esta foto, acá está el rollo original de la novela. Miren que no se acaba nunca más, que es todo escribir, escribir, escribir en un rollo sin fin. Pero bueno, hubo otros más vinculados a la poesía que lo sucedieron. Jack Kerouac murió muy joven, en algún momento de su vida empezó a tener graves problemas de alcoholismo, y bueno, hasta que al final una cirrosis se lo llevó en el año 69. Acá pueden ver, hay un mapa de todos los recorridos que hizo por Estados Unidos, en todas sus novelas, que se reflejan en todas las novelas, ¿no? Él usaba seudónimos, en El Camino usa el seudónimo de Salvatore Paradise, ¿no? Y en otros usa Jacques Dulois, bueno, un montón de seudónimos, pero en realidad era él y muchos amigos conocidos que también se dedicaban a la poesía. Otro gran poeta de esta generación es Allen Ginsberg. Allen Ginsberg es un enorme poeta, fue un enorme poeta, muy vinculado a las luchas por los movimientos civiles en Estados Unidos, a los derechos de los homosexuales. De hecho él lo era, y tuvo bastantes problemas con sus primeras obras en los años 50, por mencionar este problema. Inclusive él apoyó a la Revolución Cubana y también tuvo bastantes problemas en Cuba, porque en ese momento Cuba seguía la línea soviética respecto a los homosexuales, que los veían como de generación burguesa. Bueno, un enorme poeta. Como curiosidad, estuvo en pareja desde los 20 años hasta su muerte con la misma persona, el poeta Orlovsky. O sea, hay que tener ganas de tanto tiempo con alguien más. Escribió una enorme cantidad de poemas. El más conocido, que es un manifiesto de la desesperación de los males de su propia generación, es uno que se llama Aullido. Inclusive, si a alguno les interesa, yo se las puedo pasar, hay una película que se hizo sobre el poema Aullido, porque es un poema que hace menciones antibélicos, cuadros sociales bastante fuertes, inclusive hace mención de la homosexualidad, que hasta hubo un juicio desde el cual ganó Allen Ginsberg, porque bueno, se reafirmó su derecho a escribir de lo que quisiera. Bueno, y acá le voy a leer unos fragmentos del famoso poema Aullido. Vi las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura, hambrientas, histéricas, desnudas, arrastrándose por las calles de los negros al amanecer en búsqueda de un colérico pinchazo. Hipster con cabeza de ángel ardiendo por la antigua conexión celestial con el estrellado dínamo de la maquinaria nocturna, que pobres y harapientos y ojerosos y drogados pasaron la noche fumando en la oscuridad sobrenatural de apartamentos de agua fría, flotando sobre las cimas de ciudades contemplando jazz, que desnudaron sus cerebros ante el cielo bajo él y vieron ángeles mahometanos tambaleándose sobre techos iluminados, que pasaron por las universidades con radiantes ojos imperturbables alucinando Arkansas y tragedia en la luz de Blake entre los maestros de la guerra, que fueron expulsados de las academias por locos y por publicar odas obscenas en las ventanas de la Calavera, que se acumularon en ropa interior en habitaciones sin afeitar, quemando su dinero en papeleras y escuchando el terror a través del muro, que fueron arrestados por sus barbas públicas regresando por Laredo con un cinturón de marihuanas a Nueva York, que comieron fuego en hoteles de pintura y bebieron trementina en Paradise LA, muerte, o sometieron sus torsos a un purgatorio noche tras noche. ¿Qué esfinge de cemento y aluminio abrió sus cráneos y devoró sus cerebros y su imaginación? Moloch, soledad, inmundicia, ceniceros y dólares inalcanzables, niños gritando bajo las escaleras, muchachos sollozando en ejércitos, ancianos llorándose en los parques. Moloch, Moloch. Pesadilla de Moloch, Moloch el sin amor, Moloch mental, Moloch el pesado juez de los hombres, Moloch la prisión incomprensible, Moloch la desalmada cárcel de tibias cruzadas y concierto de tristezas, Moloch cuyos edificios son juicio, Moloch la vasta piedra de la guerra, Moloch de los pesados gobiernos,
Moloch cuya mente es maquinaria pura, Moloch cuya sangre es un torrente de dinero, Moloch cuyos dedos son 10 ejércitos, Moloch cuyo pecho es un dínamo caníbal, Moloch cuya oreja es una tumba humeante. Bueno, es larguísimo el poema, ocupa un libro entero, yo le estoy diciendo algunos fragmentos. O sea, Moloch es un dios cananeo al cual le ofrecían sacrificios humanos, o sea, muestra la sociedad norteamericana como en la guerra o en la competencia devora a sus propios jóvenes, ¿no? Tremendo poeta, siempre vinculado a movimientos democráticos y progresistas, influenció bastante en Latinoamérica este tipo de poesía. Este, bueno, y murió en 1997. Otro poema de Allen Ginsberg se llama Lamentación del sin techo, que dice: perdona amigo, no quise molestarte, pero volví de Vietnam, donde maté a un montón de caballeros vietnamitas, algunas damas también, y no pude soportar el dolor, y de miedo me volví adicto y pasé por rehabilitación y estoy limpio, pero no tengo lugar donde dormir. No sé qué hacer conmigo ahora mismo. Lo siento amigo, no quise molestarte, pero hace frío en la calle y mi corazón está enfermo solo. Y estoy limpio, pero mi vida es un desastre. Tercera Avenida y la calle Houston, en el paso peatonal bajo el semáforo en rojo, limpio tu parabrisas con un trapo sucio. Tremendo este tipo de poesía. Bueno, otro gran poeta es Gregory Corso. Gregory Corso era de origen ítalo-norteamericano y estuvo vinculado a la mafia. Ahí le ven la cara. En realidad no fue un asesino de la mafia, sino estuvo vinculado era el che pibe de adolescente de los mafiosos. Hasta que descubrió la escritura, se volvió uno de los grandes poetas de esta generación. Bueno, acá tenemos un poema de él que dice: estoy enamorado del mar de la risa, me haría mucho bien si me diera, he vestido los espléndidos vestidos de Sudán, he cargado las magníficas jálibas de los hermanos Boudonin, he besado a las Fátimas cantadoras por el padrote de Adén, he escrito salmos gloriosos en el café Jagalaiba, pero nunca estuve el mal de la risa. Entonces, ¿de qué sirvo? El gordo mercader me ofrece opio, kiefa, chif, incluso el juego de camello. Todo es insatisfactorio. Oh maldita noche amarga. Oh tú otra vez, aún debo arrancarme los dientes irreales, desvestir mi ser incapaz de reír, poner a dormir esta cabeza melancólica. No soy nada sin el mal de la risa. Mi padre la tuvo, mi abuela la tuvo, seguramente mi tío Fest la tendrá, pero yo, ¿a quién le haría el mayor bien? ¿Alguna vez la tendré? O sea, lo que nos cura de las enfermedades del dolor es el mal de la risa. O sea, contraer esa enfermedad de reírse y reírse y reírse. Este lo envidiamos mucho porque miren la fecha, está vivito y coleando y productivo. Lawrence Ferlinghetti, aunque no lo crean, por el apellido es de origen judío sefardita italiano, como muchos que tienen ese tipo de nombres italianizados, pero bueno, es de origen judío, un enorme poeta. Es más, en un momento de su vida puso una editorial que editaba a los escritores beats en San Francisco, y puso una librería, inclusive City Lights, pero bueno, trascendió mucho no solo como poeta, sino como profesor de poesía en la universidad. Vamos a ver de Lawrence Ferlinghetti un maravilloso poema que se llama Mientras envejezco. A medida que envejezco, percibo que la vida tiene cola en la boca y otros poetas y otros pintores ya no encarnan para mí ningún tipo de competencia. El cielo es desde el desafío del cielo, que aún debe ser descifrado, ese alto cielo ante caen agobiados los astrónomos con sus grandes orejas electrónicas, ese cielo que nos susurra constante los secretos finales del universo, el mismo que respira hacia adentro, hacia afuera, como si fuera el interior de una boca del cosmos, el mismo cielo, que es el borde de la tierra y del mar también.
El cielo, de voces múltiples y ningún dios, rodeando el océano de sonido que devuelve ecos como las olas que estallan en el murallón, poemas enteros, diccionarios completos enrollándose en la explosión de un trueno. Cada atardecer un cuadro instantáneo, cada nube de libros de sombras, a través de las que vuelan salvajes las vocales de los pájaros que llorarán repentinamente. Este firmamento para el pescador está despejado a pesar de las nubes oscuras. Él lo observa, lo estima por lo que es, el espejo del mar, a punto de precipitarse sobre él en su bote de madera al filo del horizonte oscuro. Nosotros lo imaginamos como un poeta, siempre cara a cara con la vieja realidad donde los pájaros vuelan antes de la tormenta. No lo dudes, él sabe lo que caerá desde las alturas. Antes de que amanezca, él es su propio vigía en su embarcación, atento al sonido del universo, dando cuenta de las visiones de la tierra, de lo viviente, con su voz poderosa. Hermoso, ¿no? O sea, este tipo de gente escribía con un cierto misticismo del hombre en relación con la naturaleza, misticismo a las relaciones del amor, inclusive muchos se han acercado mucho a las filosofías orientales, tipo el budismo. Allen Ginsberg era muy cercano al budismo, pero bueno, vieron ese tono que tiene esta poesía, para mi gusto, extremadamente bien escrita. Bueno, y estos serían el terceto de los grandes, hubo un montón más. El propio cantante que para mí merecidamente, Bob Dylan, que fue recompensado con el Premio Nobel de Literatura, es también considerado un poeta de la Beat Generation, ¿no? Un tremendo poeta. Alguna vez vamos a hablar de Bob Dylan y sus letras, o sea, un músico bastante simple, ¿no? Siempre con su guitarra, ya sea acústica o eléctrica, pero que si uno tiene la suerte de leer las traducciones, ¿no? Ha escrito creo que los mejores poemas de la literatura contemporánea, ¿no? Aparte muy comprometido con la lucha contra la guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último voy a hablarles de un latinoamericano que fue, digamos que es como el hijito literario de estos Beat Generation, ¿no? Paradójicamente, el poeta nicaragüense Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal, bueno, fue un nicaragüense, sacerdote, muy luchador de la teología de la liberación contra la dictadura de Somoza toda su vida. Tuvo cargos de cultura después de la Revolución Sandinista. Sin embargo, terminó bastante peleado con Daniel Ortega, se volvió muy crítico. Entre su historia, bueno, luego de ser ordenado sacerdote fue a Estados Unidos, donde se convirtió en monje trapense. Los monjes trapenses son los que se dedican de tal forma a Dios que hasta tienen prohibido hablar, ¿no? Viven una vida completamente silenciosa. Y él se dedicaba a escribir, ¿no? Ahí seguramente se influenció mucho de estos poetas. Ernesto Cardenal seguramente en alguna peluquería, por en una época se puso de moda, un viejo poema que por ahí no es tan representativo de su producción posterior, de cuando era joven, que él está enamorado de una chica antes de tomar los hábitos, que dice: al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Pero tú pierdes más porque yo podía amar a otras como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo. Bueno, ese poema lo he visto mucho en las peluquerías, no sé por qué, ¿no? En algún tipo de adorno. Bueno, pero voy a leerles un poema. Eh, Recordemos que estamos hablando de un hombre de fe, un sacerdote católico. Cuando muere Marilyn Monroe, él creo que estaba todavía en la trapa allá, y escribió un poema acerca de la muerte de Marilyn Monroe, ¿no? Con una enorme piedad y un tremendo amor al prójimo, que se los paso a leer ahora. Se llama Oración por Marilyn Monroe. Señor, recibe esta muchacha conocida en toda la tierra con el nombre de Marilyn Monroe, aunque este no era su verdadero nombre. Pero tú conoces su verdadero nombre, el de la huerfanita violada a los 9 años y la empleadita de tienda que a los 16 se había querido matar. Y que ahora se presenta ante ti sin ningún maquillaje, sin su agente de prensa,
sin fotógrafos y sin firmar autógrafos, sola como una astronauta frente a la noche espacial. Ella soñó, cuando niña, que estaba desnuda en una iglesia, según cuenta el Times, ante una multitud postrada con las cabezas en el suelo, y tenía que caminar en puntillas para no pisar la cabeza. Tú conoces nuestros sueños mejor que los psiquiatras. Iglesia, casa, cueva son la seguridad del seno materno, pero también hay algo más que eso. Las cabezas son los admiradores, es claro, las cabezas en masa en la oscuridad bajo el chorro de luz. Pero el templo no son los estudios de la 20th Century Fox. El templo de mármol y oro es el templo de su cuerpo que está en el que está el Hijo del Hombre con un látigo en la mano expulsando a los mercaderes de la 20th Century Fox, que hicieron de tu casa de oración una cueva de ladrones. Señor, en este mundo contaminado de pecados y radiactividad, tú no culparás tan solo una empleadita de tienda que, como toda empleadita de tienda, soñó con ser estrella de cine, y su sueño fue realidad, pero como la realidad del Technicolor. Ella no quiso sino actuar según el script que le dimos, el de nuestras propias vidas, y era un script absurdo. Perdónala, Señor, y perdónanos a nosotros por nuestra 20th Century Fox, por esa colosal superproducción en la que todos hemos trabajado. Ella tenía hambre de amor, y le ofrecimos tranquilizantes. Para la tristeza de no ser santos, se le recomendó el psicoanálisis. Recuerda, Señor, su creciente pavor a la cámara y el odio al maquillaje, insistiendo en maquillaje en cada escena, y cómo fue haciendo mayor el horror y mayor la impuntualidad de los estudios. Como toda empleadita de tienda, soñó ser estrella de cine, y su vida fue irreal como el sueño que un psiquiatra interpreta y archiva. Sus romances fueron un beso con los ojos cerrados, que cuando se abren los ojos se descubre que fue bajo reflectores, y se apagan los reflectores, y desmonta las dos paredes del aposento. Era un set cinematográfico, mientras el director se aleja con su libreta porque la escena fue ya tomada. O como un viaje en yate, un beso en Singapur, un baile en Río, la recepción en la mansión del duque y la duquesa de Windsor, vistos en la salita del apartamento miserable. La película terminó sin un beso final. La hallaron muerta en su cama con la mano en el teléfono. Y los detectives no supieron a quién iba a llamar. Fue como alguien que ha marcado el número de una única voz amiga y oye tan solo la voz de un disco que le dice wrong number. O como alguien que, herido por los gángsters, alarga la mano a un teléfono desconectado. Señor, quien quiera que haya sido el que ella iba a llamar, y no llamó, o tal vez era nadie, o era alguien cuyo número no está en el directorio de Los Ángeles, contesta tú el teléfono. Hermosísimo. Bueno, así que tuvimos una mañana de poesía. Por ahí no les gusta, no, a mí me fascina realmente esta poesía. Bueno, nos veremos en la próxima de Vivencias Populares. Muchas gracias a todos.